Bienvenidos a un nuevo capítulo para digitalizar tu camino al éxito con Yunis Informa. Hoy os hablaremos de las novedades que se incluyen en las cuentas anuales, al modelo 200 y al modelo 202 y cómo se van a ver reflejados en nuestro A3 Asesor SOC. Seremos Maitena Uribarri y una servidora, Ruth Villamitide, quienes os iremos indicando las pestañas del programa donde se van a ver reflejados las novedades y sus respectivos cambios. Si seguimos el orden que tenemos en las pestañas dentro de la aplicación A3 Asesor SOC, comenzamos con la pestaña de caracteres. En la versión 2002, en las primeras versiones se incorporan o se crean los siguientes caracteres. El carácter número 8, inversión capital variable, no cumple 29.4 de la LIS. Se incorpora el carácter 56, entidad en régimen de atribución de rentas, con tributación en el impuesto de sociedades. El carácter 69, régimen entidades navieras en Canarias. Se incorpora el carácter 83, empresa emergente. Si marcamos este carácter 83, se fija el porcentaje del 15% y no sería modificable. En el carácter 77, régimen especial en disolución y liquidación SICAP, este carácter 77 pasa a ser el carácter 84 en la versión 2022.4. El carácter que se elimina es el carácter 67, que hace referencia a la reducción de ingresos en activos intangibles. Estas son las novedades en lo que se refiere al apartado de caracteres. Y bien, pasamos con la pestaña de sumas y saldos. Doy paso a mi compañera Mai. Hola, Mai. Hola, Ruth. Vamos con la pestaña de sumas y saldos. Aquí es donde visualizamos los planes contables. Nos encontramos una novedad. Esta novedad se incorpora en la versión 2022.3. Normalmente, como sabéis, si seleccionamos el plan 101-102, el plan general de contabilidad, el de pymes, contamos con planes sectoriales y este año se incorpora el 115. Entidades no crédito utilizan el plan contable de crédito. Si seleccionáramos este plan, pues no se tendrá acceso al apartado de las cuentas anuales. Cambios legales también en la pestaña de distribución de resultados de las sociedades limitadas. Esta novedad se incorpora en la versión 2022.1. Se adapta la aplicación al artículo 4 de la Ley de Sociedades de Capital, en el que se establece que aquellas sociedades de responsabilidad limitada que no alcance la cifra de 3.000 euros entre la suma del capital social y la reserva legal deberán destinar el 20% del ejercicio a incrementar dicha reserva hasta que la reserva junto con el capital social alcance el importe de los 3.000 euros. Como bien sabéis, al aplicar el resultado, el programa lo realiza de forma automática. Una vez realizada esta distribución, siempre podemos introducir modificaciones de forma manual. Más modificaciones las que se producen en la pestaña de correcciones, que se incorporan en la versión 2022.3. Las correcciones que se incorporan son asimetrías híbridas, la UEFA Europa League 2022, la 37ª Copa América Barcelona y las rentas derivadas de liquidaciones del SICAP. Las tres primeras pueden ser tanto corrección temporal como permanente. La última puede ser únicamente una corrección permanente negativa. Los literales que se modifican son de asimetrías híbridas o de reducción de rentas precedentes de determinados activos intangibles. Se elimina también una corrección para el ejercicio 2022, UEFA Women Champions League 2020 y estas son las novedades únicamente con respecto al apartado de correcciones. Bien. En deducciones de inversión, como bien sabéis, se producen muchísimas modificaciones todos los años. Las modificaciones en deducciones se van incorporando desde la versión 2022.1 hasta la versión 2022.5 que se publicó recientemente y se adaptaban en determinados desgloses. Sabéis que podéis contar con A3 Responde. El buscador de A3 Responde indicáis en el historial de las versiones del A3 SOC y os aparecerán las relaciones de todas las versiones que se han publicado y que accediendo a cada una de ellas veremos qué es lo que se ha incorporado, que quizás la forma más cómoda de consultar todos los años qué deducciones se incorporan. Estas son las primeras novedades de la versión 2021.1. Se adaptan a lo que se establece en los presupuestos generales del Estado para el 2022. Bien, os cuento cuáles son. Bicentenario de la Policía Nacional,
Centenario de la Federación Aragonesa de Fútbol. Plan 2030 de apoyo al deporte de base. Universo La Mujer tercera. Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos París 2024. 100 años del fallecimiento de Joaquín Sorolla. 20 aniversario Primavera Sound. Centenario del nacimiento de Victoria de los Ángeles. Conmemoración del 50 aniversario de la muerte del artista español Pablo Picasso. Todos contra el cáncer. Año de investigación Santiago Ramón y Cajal 2022. Andalucía Valderrama Masters. Global Mobility Call. Sound Summit 2022-2024. Año jubilar Lebaniego 2023-2024. Mundo Voluntario 2030, 35 aniversario Plataforma de Voluntariado de España, séptima Conferencia Mundial sobre Turismo Enológico de la OMS 2023, Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar, bicentenario del Ateneo en Madrid, Barcelona Equestrian Games, cuarta edición, 200 aniversario del País de Gracia, reconstrucción de la piscina histórica cubierta de saltos del Club de Natación de Barcelona, Alimentaria 2022 y Hostelco 2022, Barcelona Music Lab, el futuro de la música, año santo jubilar de San Isidro Labrador y bueno, pues en el 2023 otras deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público. Desaparecen también las deducciones para el ejercicio 2022 por programa de preparación de los deportistas para los Juegos de Tokio 2020, Andalucía Valderrama Master, Badminton World Tour, Nuevas Metas, Logroño 2021, vuestro quinto centenario, octavo centenario de la Catedral de Burgos 2021, Deporte Inclusivo, Automobile Barcelona 2019, Campeonato Mundial de Balonmano Femenino, Barcelona Equestrian Challenge tercera edición, Universo Mujer segunda, Centenario de Delibes, Plan 2020 de apoyo al deporte base 2, Camino Lebaniego, 125 aniversario de la Asociación de Prensa de Madrid, 250 aniversario del Museo Nacional de Ciencias Naturales, 2022 otras deducciones al apoyo de acontecimientos interés público. Y se amplía los plazos de las deducciones para el 2022, que son para el torneo Davis Cup Madrid, que se modifica la duración del programa hasta el 31 de diciembre del 2023. También en Expo Dubai 2020, que se amplía el plazo hasta el 30 de septiembre del 2022. Como veis, se aplican muchos cambios en deducciones. Queremos destacar que dentro de las deducciones por inversión, el sujeto pasivo este año podrá aplicar una deducción en la cuota íntegra de 10% de las contribuciones empresariales imputadas a favor de los trabajadores con retribuciones brutas anuales inferiores a 27.000 euros, siempre que tales contribuciones se realicen a sistemas de previsión social o nueva deducción incorporada en la versión 2022.1. Quiero puntualizar, en esta nueva deducción, hasta la versión 2022.5, teníamos la posibilidad de acceder a la misma y teníamos el botón de desglose para que la aplicación nos calculara el importe de la deducción con la versión 2022.5. Ese desglose desaparece porque el cálculo no se podía realizar de forma totalmente correcta y esta deducción que sepáis que en caso de poder aplicarla la vais a tener que informar directamente de forma manual. Modificaciones también a partir del 1 de enero de 2022, las entidades acogidas al régimen especial de entidades dedicadas para el arrendamiento de viviendas tendrán una bonificación del 40%. Como sabéis, esta modificación anteriormente era del 85%. Se siguen produciendo cambios en deducciones incorporadas en la versión 2022.4 y hace referencia a las deducciones por inversiones en producciones cinematográficas y espectáculos vivos. Se diferencia a partir de esta versión entre productor y financiador.
Y en la versión que tenemos disponible recientemente, 2022.5, se adaptan determinados desgloses, por ejemplo, el desglose de años anteriores en las deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en España y en Canarias, deducciones también por inversiones y gastos realizados por las autoridades portuarias, y se amplía el desglose en el régimen especial de entidades navieras en Canarias. Genial, Mai. Comento más cambios que se producen en el modelo 200 que hacen referencia a la tributación mínima. Se producen en la versión 2022.1 y en la versión 2022.5 y que afectan a los contribuyentes con cifra de negocio superior a los 20 millones de euros en los 12 meses anteriores al inicio del periodo impositivo. Hasta la versión 2022.4 afectaba también a las sociedades dominantes y dependientes de la versión 2022.5. Ya se ajustan las especificaciones que se establecen en la agencia tributaria, y esta cuota líquida mínima no afectará a las sociedades dominantes y dependientes, solo afectará a los contribuyentes con cifra de negocio superior a los 20 millones de euros. ¿En qué consiste? Pues en la aplicación es decir, la aplicación calcula la cuota líquida mínima, no es más que aplicar un porcentaje, el porcentaje general, que es el del 15% sobre la base imponible, y después de la reserva de nivelación, y una vez que tenemos este cálculo de la cuota líquida mínima, lo que hace es comparar si la cuota íntegra ajustada positiva está por debajo de la cuota líquida mínima. No podremos seguir aplicando deducciones, quedando pendientes de aplicación para años inmediatos y sucesivos. Pero ya os digo que este cambio afecta únicamente a los contribuyentes con cifra de negocio superior a los 20 millones de euros. Y bien, pues hasta aquí un poco el resumen de las novedades que se producen en el modelo 200. Ahora pasamos a las novedades de cuentas anuales. Cuéntanos, Mai. Pues vamos allá, vamos con las cuentas anuales. En las primeras versiones de las cuentas anuales no se producen demasiadas modificaciones en la versión 2022.1, así que nos adaptaremos a la orden 616/2022, y en esta nueva versión lo que se producen son simplemente cambios en determinadas notas de la memoria. Cambia en la memoria normal la nota 9, que hace referencia a la reclasificación de activos financieros, y en el formato de memoria abreviada cambia la nota 6, que es la tabla de activos a valor razonable y variaciones de valor. Esto en la versión 2022.1. En la versión 2022.3, también por la misma orden, se aprueban los nuevos modelos para la presentación de las cuentas en el registro mercantil, y la hoja de identificación del titular real es de obligada presentación para todas aquellas entidades que no coticen en bolsa. El grueso de las novedades nos las encontramos en la versión 2022.4, en la que se adaptan las cuentas anuales a las especificaciones de la resolución del 18 de mayo, por la que sí que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el registro mercantil de las cuentas, que son: eliminación de la hoja COVID. Se elimina tanto del apartado de datos generales como cuando íbamos a listar las cuentas en papel en blanco. Se incorpora la necesidad de informar el porcentaje de mujeres en el órgano de administración. En la hoja de medio ambiente se incorpora unos indicadores de sostenibilidad que son complementación voluntaria. En la declaración del titular real tenemos también varias modificaciones. Y como novedad, también se incorpora la posibilidad de validar que tengamos instalada la versión correcta del programa D2. Por último, una puntualización. En el apartado de cuentas anuales para la cumplimentación de la pestaña de identificación titular real en la web de registradores, se ha habilitado un documento con las preguntas más frecuentes, a la que podemos acceder desde el enlace que nos aparece en el apartado que os acabo de indicar dentro de A3 Assessor SOC. En relación a la fecha que hay que anotar en la que se ha producido el cambio de datos, existen unos vídeos publicados que no están dando una respuesta que asegure que se tiene que indicar esta fecha.
Sí es cierto que varios clientes que se han puesto en contacto, en este caso con el Registro Mercantil de Madrid, sí que les han indicado que la fecha que tienen que anotar es la de aprobación de las cuentas anuales en junta. En cualquier caso, si tenéis cualquier duda al respecto, mi consejo sería que os pusierais en contacto con el registro mercantil correspondiente. Bien, deciros más cositas. Si hubierais cumplimentado la página de identificación en la pestaña de identificación del titular real, con la versión 2022.4, se producía una incidencia en la que si teníamos datos cumplimentados en el apartado 1A y no cumplimentábamos el apartado 1B, teníamos una incidencia que nos impedía la presentación de las cuentas anuales. Bien, con la versión 2022.5 ya se adapta a lo establecido en el D2 y si no lo cumplimentamos porque no tenemos que hacer los datos en el apartado 1B, lo único que vamos a obtener es una incidencia de carácter informativo para evitar posibles errores. Esto es un cambio, como os digo, que se incorporó en la versión 2022.5. Y bueno, pues para ir terminando, deciros ya por último que la versión que debéis tener instalada para poder hacer la presentación de las cuentas anuales del D2 es la 14.4.0 y por supuesto con esta última versión de la A3 Assessor SOC ya podéis acceder a la presentación del modelo 200. Bueno, pues hasta aquí todas las novedades que no han sido pocas. No os robamos más tiempo. Despedir a mi compañera Mai. Muchas gracias por todo, Mai, por todas las novedades que nos has comentado. Muchas gracias a ti, Ruth, por recibirme tan bien como siempre. Un placer. Bien, no os robamos más tiempo por hoy, pero no os perdáis nuestros próximos capítulos que ya serán a la vuelta de las vacaciones de verano. Podéis escucharnos por iVoox y en Spotify. Podéis seguirnos también en nuestras redes sociales para que no os perdáis nada. También podéis poneros en contacto con nosotros llamando al 91 428 0240 o al 91 630 8500 y por supuesto nuestra página web unis.es. Gracias por sintonizarnos y no os olvidéis de digitalizar vuestro camino al éxito.